elección al Señor para compartir una palabra de parte de Dios. Amén. Así que denle un aplauso al Señor y todo tuyo. Aleluya. Gracias te damos, Señor. Mire, pero si ese aplauso es para Cristo, que suene, escuchá. Dale, dale, dale. Que digan que hay una iglesia viva, que están predicando la palabra. Aleluya. Estamos vivos, amén. Gloria a Dios. Mire, hay una cosa que siempre quise hacer. Escuche, pueden bajar. Gracias. Gloria a Dios. Es bueno, mi Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. ¿Sabe? Los hermanos que tenemos la oportunidad de compartir la palabra del Señor, siempre arrancamos con lo mismo, pero es una gran verdad. Le damos gracias al Señor. Vamos a predicar la palabra del Señor. Y es una honra, es algo hermoso y mezclado con los nervios, ¿vio? Porque es así. Hay un respeto espiritual. Pero le damos gracias al Señor por eso. Y es lindo compartir la palabra porque la palabra de Dios nos edifica, nos hace crecer, nos alienta. Un montón de cosas hace la palabra del Señor. Por eso venimos a congregarnos y a recibir la palabra del Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén ahí? Gloria a Dios. Y bueno, yo tengo la bendición de poder compartir. Y sabe que el Señor me venía hablando. Compartí esta palabra. Pero el Señor me seguía hablando. Y quizás no es que no entendía, pero por ahí me hacía el oso también. Y a medida que le iba leyendo, el Señor me seguía hablando. Mire, yo soy duro, o no sé si duro. No digo estas cosas, Dios me habló, Dios me dijo, pero el Espíritu Santo me estaba hablando sobre este tema. Y a medida que voy a estar compartiendo la palabra, yo le voy a decir, igual se va a dar cuenta cuando Dios me habló. Pero quiero hacer algo, quiero que me ayuden algo. Quiero orar. Quiero pedirle permiso al Espíritu Santo para compartir su palabra. Amén. Yo quiero ahí donde estés que incline tu rostro y oremos al Señor. Padre amado, Padre de la gloria, te doy gracias, Señor, en esta noche. Gracias, Espíritu Santo, por permitirme, Señor, compartir tu palabra. Que sea de bendición para mis hermanos como lo fue para mi vida. Prepara su corazón, prepara su mente, Señor. Prepara a los jóvenes, Señor, que puedan entender que hay un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que nos quiere usar, un Dios que nos ama tanto, que dio a su Hijo. Padre, te pido permiso en esta noche de poder compartir una porción de tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. Dale un aplauso al Rey. Aleluya. Dale un aplauso al Señor. Gracias, Jesús. Aleluya. ¿Sabe? Le decía que yo compartí esta palabra y es una bendición. Venimos de semanas gloriosas. Venimos del Congreso, piedra sobre piedra. Y es un reto para los varones y le doy gracias al Señor por eso. Tomamos una actitud positiva delante del Señor. Hoy habló algo la pastora Vivi, pero el evento, el Congreso, piedra sobre piedra, si bien en la casa hay fundamento y sabemos que es Cristo y el fundamento que ponen los padres de la casa, tenemos un buen fundamento, pero sí los hermanos que vinieron a compartir estos días pusieron una piedrita más en nuestra vida espiritual. Pusieron una piedrita más, ¿para qué? Para escalonar, para saber un poquito del Señor, para saber un poquito más cómo nos tenemos que direccionar para las cosas del reino. Mire, está pasando algo lindo en la casa. Quizás uno lo ve, pero está pasando algo poderoso y esto es del cielo, no viene de ningún otro lado. Se habla mucho de la casa propia. Y sabe aquel que alquila lo que cuesta una casa propia. Y le vamos a hacer casa propia, Señor. Es algo tremendo, es algo poderoso. Por ahí no tomamos la dimensión
de lo que el Señor nos va a entregar o lo que el Señor ya nos entregó en este tiempo. Por eso lo miro a los jóvenes, porque ustedes van a tener responsabilidad de eso, de cuidar el reino, de las cosas del reino. Son ustedes, chicos. Pero les doy gracias al Señor por los varones que vinieron a compartir el evento Piedra sobre Piedra. Cada vez que viene el pastor Joao, nosotros nos llevamos una porción de su vida, una porción de su historia. Es muy bendecido el pastor para nosotros. Así en las plenarias que tuvo Julio, Miguel, los pastores tremendos que son amigos de la casa. Y ellos también aportaron. ¿Por qué? Porque ve que la casa está creciendo. Ve que la casa está avanzando y te puedo asegurar que ligeramente. También el pastor Gutiérrez, que es amigo de la casa. Pero me llamó también la atención el pastor Richie, Carlos Richie. Claro. La primera vez que viene, y bueno, estaba un poquito rengo, pero vino porque sintió de parte de Dios compartir con la iglesia. Y un tema por ahí no muy hablado en la iglesia, que es sobre las ofrendas, sobre los diezmos. ¿Cómo nos tenemos que dirigir con estos temas que a veces no se quiere hablar? Pero ¿sabe qué? El pastor dijo hace un tiempo que los pactos y las ofrendas de la casa tienen propósito. ¿Cuántos dicen amén? Hay un propósito. Hay un propósito en la casa y eso hay que estar enfocado ahí, ¿no? Y el pastor hablaba y contaba cómo Dios lo fue bendiciendo, cómo Dios lo fue llevando a las cosas espirituales. Me sirvió, me dio gusto y yo creo que cada uno se habrá identificado con una charla o no, pero sé y sabemos que algo se fue llevándose en el corazón a su casa. Amén. Gloria a Dios. Y también estamos bendecidos y dándole gracias al Señor porque ya hace un par de meses tomamos la iniciativa de poder evangelizar. Y no es que saco la bandera ni el pecho, ni mucho menos, sino es como decía la pastora Vive, claro, no sacarlo, dice, es un mandamiento del Señor, ir y predicar la palabra, la nueva de salvación, aquel que está perdido, aquel que no conoce al Señor, aquel que se fue de la iglesia. Y es una bendición, ¿sabe? Que desde que tomamos esa determinación empezaron a pasar cosas, en los varones más que nada, porque tomaron decisiones, ¿sí? Tomaron decisiones, escuchá, fueron tomando áreas en la iglesia, y eso es lo que produjo el mover espiritual. Yo lo veo así. Y el principio fue aquí nomás, acá en Cruz, Plaza Sudamérica, ¿verdad? Si bien fuimos un poquito desarmados porque era la primera vez, un poquito el sonido y no sé qué cosa, pero sí fue sembrada la palabra del Señor. Mire, me tocó cantar con Bañina arriba y de arriba se ve todo. Entonces, cuando uno comparte una alabanza, una adoración, un testimonio, un sketch, la persona presta atención. Están en sus cosas, pero prestan atención. Y eso es como tirar una semillita. De hecho, de ese lugar, de ese evangelismo, hay fruto. Hermano, hay frutos. Familias pidieron oración. Del kiosco pide oración. O sea, la palabra nunca vuelve vacía. Nunca. Puede tardar. Pero la palabra del Señor, la promesa del Rey, siempre se va a cumplir. ¿Amén? Qué grande mi Señor. Después tuvimos el desafío de ir a Bunge. No, Bonzi primero. Fuimos a Bonzi. Y ahí fuimos un poquito más canchero, más suelto. Realmente estaba lindo porque era una plaza muy chiquita, nos tocó un día precioso. Y mucha familia, lo que nos sorprendimos el respeto que tuvieron a escuchar y a mirar lo que hacían estos locos que predicaban el Evangelio. Y escuchaban testimonios, escuchaban la palabra. Eso hace el Señor. Muy atento, venían con sus familias, con sus sillas, sus bizcochuelos. Yo cerraba todo.
sus facturas, pero ellos estaban mirándonos. ¿Qué hablábamos? ¿Qué hacíamos? Cuando Fernando compartió la palabra de salvación, nosotros estando arriba, mucha gente estaba inclinado, recibiendo y haciendo la oración de fe. Otra semilla. Los hermanos siguen trabajando en Ponce en ese lugar. Va a ser ganado para Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Va a ser ganado para el Señor ese lugar, porque está en el corazón del Padre. Amén. Gloria. Y sabe qué bueno, después nos fuimos a Bunge. Y ahí pasó algo maravilloso. Siempre está el Señor, amén. Siempre está. Pero hablamos con los coordinadores y una cosa que pedía a Fernando y oraba al Señor era por un sonido. Porque estábamos compartiendo la palabra del Señor, queríamos que llegue a todo lugar. Y sabe que vino un muchacho a mi célula, Ever, no sé si vino, con su esposa y sus hijos. Y a la segunda célula él nos dice, ¿sabe, Eduardo? Yo tengo un audio y lo pongo a disposición de la iglesia. Lo pongo a la disposición del evangelismo. ¿En serio? Sí, me decía. Uy, qué lindo. Lo dejamos ahí. ¿Cuándo vimos el audio? Jesús de Nazaret, ese es mi Dios. El que no te deja nunca. Ese es mi Dios. El que tiene promesas y la cumple. Mire, 2 torres hermosas. Retorno arriba, abajo, teníamos luces. 10, 15 cuadras se escuchaba. No solamente porque le dijo acá a mi amigo, sino porque hermanos vinieron a recibir palabra del Señor porque escucharon la palabra de salvación. Eso hace mi Dios. Eso está haciendo la iglesia con los varones y con las mujeres y con los jóvenes. Amén. Esto está haciendo el Señor. Aleluya. Y bueno, tuve la oportunidad de compartir la palabra en ese lugar. Hicimos una campaña, tuvimos 3 días ahí. Y pude compartir palabra del Señor. Y yo le pedí al Señor, dame una palabra para llevar a tus hijos, a esas personas que no te conocen o que están apartadas. Y el Señor me dio la palabra. Y me habló la palabra, me siguió hablando cuando la compartí. Y hasta el día de hoy, el Señor me sigue hablando con esta palabra. Por eso yo quiero compartírsela. Y como siempre decimos, la palabra primeramente es para uno. Y la verdad que sí, primeramente para mí. Seguramente usted se va a sentir identificado en algunos puntos, en otros no, pero es palabra del Señor. Y si Él habla, corrige. Amén. Así que quiero compartir la palabra del Señor en esta noche. Se encuentra en San Marcos 2. Es una palabra muy conocida, archiconocida, pero siendo eficaz la palabra del Señor. Es como una espada de doble filo, ¿sí? Cuando entra la espada de doble filo, dice que lastima hasta los tuétanos. O sea, esa es la palabra, porque nos confronta con el pecado, nos confronta con nuestros errores, por eso hasta te incomoda. Pero cuando sale poder. Sale poder de Dios. Por eso tenemos la obligación de compartir la palabra. Tenemos la necesidad de decirle a las personas afuera que Cristo vive y que murió y resucitó por cada uno de nosotros y por ellos también. Amén. San Marcos 2, del 1 al 2, es una historia maravillosa. Linda, preciosa, porque el Señor. Y dice la palabra del Señor. Entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días. Y soy yo que estaba en casa. ¿A dónde estaba Jesús? En casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni a uno en la puerta. Y le predicaba la palabra al Señor.
Entonces vinieron a él, uno trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían entrar, no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron al lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban, pensaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que pensaban de esta manera dentro de sí mismo, escuche, le dijo: para que sepáis así en vuestro... ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecado, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces se levantó enseguida y tomó su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Aleluya. Mire, yo le puse un título y le vuelvo a repetir: Dios me habló a mí. El Señor me habló a mí. Y el título dice: no perdamos más tiempo. Quiero que lo codices al vecino que tiene que decirle: no pierda más el tiempo. Decíselo. No pierda más el tiempo. No perdemos más el tiempo. No perdemos más el tiempo. ¿Sabe qué me maravilla de esta historia? Es que no solamente que Jesús entra y sale de Capernaum, sino que Él hace milagros y habla, porque está hablando en primera persona el Señor aquí. Amén. Y dice, y empieza diciendo: entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días, y soy yo que estaba en casa. Digo: Señor, pero ¿por qué entraste de vuelta a Capernaum? ¿Qué había en Capernaum que volviste a entrar de vuelta? ¿Qué viste tan importante para ir a ese lugar 2 o 3 veces? Y encima decía que estaba en casa. ¿Cómo es esto? Y escudriñando un poco la palabra del Señor, es que el Señor en Capernaum empieza con su ministerio. La agarra como su base espiritual. Después de ser bautizado, después de ser tentado, el Señor empezó a formar su equipo, a sus discípulos. Empezó a hacer milagros en las sinagogas, libertar a endemoniados. Estaban en la sinagoga, estaban endemoniados, leprosos. El Señor hacía milagros. Mire, Capernaum dice que es una ciudad de 1.500 personas, decía la historia. Y es una ciudad próspera. Está a la orilla de Galilea, el río de Galilea. Eran gente que pescaba y era una ruta comercial. O sea, había muchas personas en aquel lugar. Pero ¿qué hacían esas personas? Estaban en sus compras, estaban vendiendo, estaban en otra historia. No le prestaban atención al Señor. Por eso es que dice que volvió a Capernaum a buscar de esas personas que estaban distraídas, como estuve yo, y seguramente en un tiempo estuvo usted. El Señor volvió a Capernaum. Mire, Capernaum quiere decir ciudad de consuelo. Y digo: Señor, yo también necesito ser consolado. Gracias, Señor, porque te acercaste a mi presencia y me diste una nueva vida.
Mire, cuando voy a la definición de Capernaum, parece que me hablaba y estaba en el espejo. Era algo increíble, porque mire lo que el significado de consuelo dice: dar fuerza y esperanza a quienes sufren, aliviar su tristeza y dolor y proporcionarles soportes emocionales y espirituales. Lo voy a repetir. La definición de consuelo: dar fuerza y esperanza a quienes sufren, aliviar su tristeza y dolor y proporcionarles soporte emocional y espiritual. Eso quiere decir que yo era Capernaum. Usted era Capernaum. Porque estábamos tristes en un tiempo, porque no teníamos fuerza, estábamos angustiados y necesitaba un apoyo espiritual. Es por eso que volvía Jesús a Capernaum, porque tenía compasión por las almas. Esta gente estaba distraído. No te distraigas vos tampoco en este tiempo. No perdamos más el tiempo con cosas vanas, cosas que no nos sirven o no edifican. No, basta. Eso le diría al Señor: ¿qué pasó acá? Que hago milagros, hago señales, predico la palabra y no me atienden. Aleluya. ¿Y sabe lo triste de esta historia, o al menos el comienzo de esta historia? Dice que el Señor maldice esta ciudad. Maldice por su falta de fe y su falta de arrepentimiento. Estaban ocupados en sus compras, en su cena, no sé, comprando un televisor, un ventilador, pescado, no sé. No le daban interés al Rey de Reyes, el que hacía el milagro, el que tenía el poder para transformar su vida. No le daban bolilla. Y mucho tiempo yo estuve así. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Y dice que soy yo que estaba en casa. Mire qué importancia que Jesús esté en tu casa. ¿Sí o no? Yo a veces me pongo a pensar, antes de conocer al Señor, cómo era mi casa. Era un desastre. Volaban platos, gritos, peleas, alcohol, muchas de esas cosas. Un desastre cuando Jesús no estaba en mi casa. Pero distinto, escuche, distinto fue, Jesús, cuando Él me encontró, cuando Él me limpió, cuando Él me perdonó, cuando Él me transformó, cuando Él me dijo: Eduardo, te voy a hacer un hijo mío, me vas a servir. Aleluya, aleluya, Rey, gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Decirle al que tenés al lado: deja que Jesús entre a tu casa. Decirle: Jesús está en tu casa. Jesús está en tu casa. Jesús está en todos lados. Aleluya. Ese es mi Señor. Y mire cómo sigue la historia. Dice que inmediatamente se juntaron muchos, de manera que yo no cabía ni aún en la puerta. Y el Señor le predicaba la palabra. Entonces vinieron a él uno trayendo un paralítico que era cargado por 4. Como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Dice que cuando Jesús estaba en la casa, mucha gente fue a buscarlo, a buscar de su palabra, a buscar de su amor, a buscar de su promesa, a buscar de sus milagros. Porque realmente iban por eso, iban para recibir el milagro del Señor. Porque sabía que Él tenía el poder y la autoridad del cielo para hacerlo aquí en la tierra. Amén. Eso era el Señor. Pero ¿sabe qué? No sé si estaban los
1.000 o 1.500 personas del pueblo de Capernaum. Pero dice acá que había una multitud. Y el Señor, mire, te compartió la palabra. El Señor no anda con vuelta, ¿eh? El Señor enseguida te predica, el Señor enseguida te transforma, el Señor enseguida te toca y tu vida empieza a cambiar de una manera extraordinaria, que sabe, que no entiende de Dios, pero sabe que viene del cielo esas cosas. Aleluya. Y mire, y aquí me empezó a hablar el Señor. Porque hablan de alguien de un paralítico que fue traído por 4 personas. No dice que son amigos, no dice que son familiares, ni conocidos. Le fue traído un paralítico cargado por 4. Y el Señor ahí me habló y me hizo recordar algo lindo, por supuesto. Y es cuando yo llego a los pies de Cristo. Algo maravilloso. ¿Sabe? Somos 5 hermanos y mi mamá. Yo compartí un poco el Día de la Madre. Y mis papás ya separados. 5 hermanos, 3 mujeres y 2 varones. Y la más chiquita iba a una escuelita dominical cerquita de mi casa. No me olvido más. Es una casilla de madera de chapa a 2 aguas. Ahí hacían reuniones. Era un anexo. Y teníamos una perrita que había quedado preñada y no podía tener sus cachorros. Y decíamos, va a morir porque estaba mal. Y mi hermanita que iba a la escuelita dominical dijo, no, yo voy a llamar a la pastora, la va a orar y la va a sanar. Esa fe tuvo. Vino la sierva, oró a la perra. A la noche tuvo cachorro, muerto, pero vivió la perra. Y fue el anexo para que empecemos, mi familia empiece a ir a la iglesia. Fueron a la iglesia. El Señor me hace recordar estas cosas. Escuchen. Cuando vi al Señor, ¿sabe que mi mamá es mujer de oración? Siempre fue de oración. Son las de antes, ¿vio? Tenía el cuadernito azul, Gloria, tapa blanda. Y ellos anotaban ahí el nombre, la dirección y el pedido de oración. ¿Y sabe quién estaba primero ahí? Era mujer de oración. Soy testigo de eso. 3, 4 horas orando, arrodillada ahí. Antes se hacía mucho eso, pastor. Era tremendo. Me acuerdo, ¿sabe por qué me acuerdo? Porque ella se ponía a orar. Y yo me iba a hacer macanas y cosas raras. Pero un día sentí la necesidad. Y por eso me siento como a Capernaum, porque yo ya no tenía fuerzas, no tenía alegría, estaba triste. No tenía dirección, no tenía nada. Estaba muerto. Y fue a la presencia del Señor. ¿Y sabe cómo fui a la presencia del Señor? Con mi hermana la mayor, yo en el medio, mi mamá y mis 2 hermanas atrás, como el paralítico. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque tú me hiciste libre de esa parálisis, Señor. Que yo tuve tanto tiempo, Padre. Padre, por eso oramos, Señor, por el barrio. Por eso oramos, Señor, por cada familia. Por eso oramos, Señor, por cada hermano, para que tú, Señor, los levantes, Padre, como hiciste conmigo. Mire, no me olvido más ese día. Fue algo extraordinario. Por eso digo que Dios me habló. Esas cosas no me acordaba, solo tenía, pero no lo contaba, no lo compartía. Era que cuando llego a ese lugar, mire, lo que me sorprendió que eran todas mujeres. Siempre las mujeres. Todas mujeres. Más incómodo estaba cuando llego ahí, me empezaron a orar. Y empezaron a alabar al Señor. Mire,
me empecé a llorar, me empecé a quebrar, me transpiraba de una manera hasta que me quebré, caí en el suelo. Y me seguían orando. No sé cuánto tuve tiempo en ese lugar. Hasta que me levanté y mi mamá me miró y sorprendida me dijo, tenés la cara blanca. Yo decía, gloria a Dios. Eso se lo tengo que contar al pastor, que me dice negro. Gloria a Dios. Y era el Señor que me había tocado. Y contento con mi mamá, llorábamos ahí y miramos las hermanas que ellos miraban el suelo. Y miramos el suelo y ¿sabe qué? Cuando miro en el suelo, mi figura, mi silueta de tanto transpirar estaba ahí. Y ahí entendí que todo el pecado, toda la suciedad, todo lo que yo había hecho mal, todo lo que yo hice feo estaba en el suelo porque Dios me perdonó del pecado, me liberó, me levantó como el paralítico. Ese es el Señor, ese es mi Dios. Me levantó, aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Mire, pero la historia es maravillosa porque dice que estos personajes los llevaron al paralítico. No hay mucha información, busqué, ¿vio? Pero no hay información. Entonces uno puede soñar un poquito con esto. Y entonces dice que los llevaron al paralítico y cuando iban a la casa del Señor y había una multitud, dijeron, aquí hay problemas, no podemos llegar a los pies de Cristo. Y muchas veces, estando aún en el camino del Señor, no pasan esas cosas. Queremos ir a la iglesia y hay multitudes de problemas que no nos dejan llegar. ¿Sabe por qué? Porque en la casa hay bendición. En la casa hay promesa. Somos hijos. Y dice que, claro, no podían llegar. Entonces, pero como Dios siempre nos da una salida, ¿sí o no? Dios tiene un propósito en tu vida y Él no la va a terminar, Él la va a terminar en su tiempo. Pero dice que enseguida ellos vieron el techo y dijeron, wow, ahí está la solución, el techo. Vamos por el techo. Mire, yo no sé, no hay mucha referencia de este paralítico, pero no sé dónde lo habían traído. No sé si estaba acostado o tirado por ahí, pero seguramente que lo alzaron y prepararon un lecho con 4 palos, una tela, y lo llevaron los 4 porque sabían ellos que si lo llegaban a los pies de Cristo, Él iba a ser sanado, Él iba a ser libertado. Ellos lo sabían. Y fueron derecho al techo. Y mire, y me hacía acordar a Bartimeo cuando lo querían hacer callar. Porque seguramente que habrán pisado a alguno, le habrán pegado con el palo al otro, pero no se detuvieron. Tenían una meta, Cristo. Aleluya. Querían llegar a los pies del Señor. Y de hecho lo lograron. Mire el esfuerzo que hicieron estos personajes, porque dice que hicieron una abertura en el techo y lo subieron hasta el techo. Mire, no sé si era gordito o grande el paralítico, pero era complicado la cosa para levantarlo hasta ese lugar. ¡Qué compañeros! Yo quiero unos compañeros así. Pero dice la palabra que cuando el Señor levanta su vista y ve el hueco y dice lo primero que dice, por la fe de ellos, no del paralítico. ¿Quién tenía necesidad? Dice el Señor, por la fe de ellos, por la fe de tu compañero. El paralítico capaz que ni quería ir. Seguro, capaz que ni quería ir. Vamos, esos 4 amigos. Yo sé que tenés un paralítico ahí. Por ahí hay un paralítico. Sí, lo tenés que llevar. Vamos a la casa del Señor. Vamos que Él te puede dar la paz que necesitas. El amor que estás necesitando en este tiempo te lo puede dar el Señor. Aleluya. Pero mire cómo sigue la historia, porque dice Jesús, al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados.
Me imagino la cara del paralítico. Así los ojos. Me trajeron no sé de dónde, me cargaron acá, me subieron a un techo y me dijeron que me iba a sanar. Y Jesús me dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero lo que primero que te dice el Señor, cuando te acercas a su presencia, ¿qué te dice? Hijo, tus pecados te son perdonados. Miren, el miércoles vi por YouTube, yo trabajo en un colegio para adultos a la noche, por eso no puedo venir los miércoles, y vi a la pastora, bien graficado lo que dijo. Un vaso que aparentemente parecía limpio, aparentemente, decirle, aparentemente. Y la pastora empezó a cortar papelitos que reflejaban nuestros pecados, delincuencia, drogas, mentiras, celos, contiendas. Pudiste llenar el papelito si querías, el vaso. Pero después se acercó la presencia del Señor, se derramó el Espíritu Santo en ese vaso que somos nosotros, lo derramó con agua y todo lo malo empezó a salir. Todo lo malo empezó a salir. Y todo lo malo empezó a salir. Y todo lo malo empezó a salir. Y llegó Jesús y me hizo libre. Y llegó Jesús y me dijo, sos mi hijo y te perdono todos los pecados. Aleluya, el Señor te perdona todos los pecados, pero Él te reconoce como hijo. Vos sos hijo. Él te conoce como hijo. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Escuche cómo sigue, porque acá como que pinchan un poco la cosa, ¿vio? Usted va a ver en su vida alguno de estos personajes. Y mire cómo dice el versículo 22, versículo 6. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban, pensaban en sus corazones. ¿Por qué habla Jesús así? Blasfemia, dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? ¿Conoce personas de esas? ¿Negativas? Mire, yo no sé. No habrán traído a este paralítico, si son kilómetros, todo el esfuerzo que hicieron para llevarlo a los pies del Señor. Y estos chimitrufios, estos escribas, estos personajes, dicen, ¿qué autoridad? Claro. Y miren ellos, ¿de dónde lo hablan? ¿No? Ni siquiera razonaron, porque dice que ellos estaban... ¿Está ahí? ¿No? Estaban sentados. Escuche. Estaban así sentados algunos de los escribas. Estaban sentados los escribas y decían, Jesús, ¿por qué tiene autoridad? ¿Y qué tiene que ver este paralítico? ¿Quién será? Mire, yo quiero que codies al que tenés al lado y le digo, no te quiero ver más sentado. Decile, pégale, dale. No te quiero ver sentado, te quiero ver sirviendo al Señor. No sea como los escribas. Ellos hablan por hablar, pero no hacen nada. Pero el que tiene autoridad es el Señor, en el cielo y en la tierra. Escuche. Aleluya. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, le dijo, ¿por qué pensás así en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomó su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Aleluya. ¿Te pido un favor? Tráeme esa silla.
Nunca hemos visto tal cosa. ¿Y sabe qué? Yo me tomé mucho a pecho lo que hizo el paralítico. Mire, en la historia del Señor y de Dios hubo muchos milagros, muchas señales. Resucitó muerto, sanó leprosos, dio vista a ciegos, a sordos. Un montón de milagros del Señor. Y muchas personas no le siguieron. Muchas personas no le sirvieron. Por eso es el Señor que me habla. Pero dice la palabra, el Señor le dice, a ti te digo, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Y sabe qué hice yo? Si bien le servía al Señor, pero me fui a mi casa. Con el lecho, escuche, con el lecho. Y andaba por la vida. Le daba gracias al Señor, pero andaba con el lecho a cuesta. Y no me daba cuenta y seguía con el lecho a cuesta. Yo quiero que le digas al lado, soltá el lecho. Soltá el lecho, predicale, ahora predicale vos. Soltá el lecho. No te sirve para nada. El lecho es el pasado, el lecho es el sufrimiento, el lecho es la angustia y el dolor. Y anduvo mucho tiempo con el lecho a puerta. De nada te sirve. ¿Sabe que por muchos años, sirviendo aún el Señor, andaba con el lecho a puerta? Le servía al Señor y seguía con el lecho. Y cuando uno tiene este lecho a cuesta, ¿sabe lo que ocurre? Es que cuando pasa algo en la iglesia, te vas para el mundo. Te enojas y te vas y andas por el mundo con el lecho a cuesta. ¿Y sabes qué? Muchas veces, muchos de este lado se sienten que están bien. ¿Sabe por qué? Porque hay muchos que tienen el lecho, porque hay muchos paralíticos, porque hay muchos que están con sillas de ruedas, porque hay muchos que están todavía en el mundo perdido. Por eso es el evangelismo. Y después me pasaba, claro, me pegaban tanto de este lado que no me quería nadie, siempre sufriendo, siempre llorando, siempre tristeza. Y me iba con el Señor de vuelta. Y acá volvía a caminar y volvía con el Señor y perdóname, Padre. Pero no soltaba, no lo soltaba. Muchos hoy estamos así. Por eso le dije que el Señor me estaba hablando. Por eso le dije que el título, no perdamos el tiempo. Yo perdí tiempo. Hoy el Señor me da la posibilidad de poder predicar su palabra. Pero decirle a que tenga, soltá el lecho. Dale, soltá el lecho que de nada sirve. Soltáselo. Aleluya. ¿Sabes qué? Cuando me hablaba el Señor sobre esto, le daba tantas gracias al Rey. Porque yo soy como la gente de Capernaum, el Señor le hablaba con parábolas. A mí si no me habla con florcita o caramelo o algo así, no entiendo. Entonces el Señor me habló con esto. Digo, Señor, sí, bueno, sí. ¿Entendió? Es que el Señor ya te sanó de la parálisis espiritual. El Señor ya te dio alegría. El Señor te dio paz. Dejate de joder. Dale, levantate. Tirá todo lo que nos sirve. Dale. Amén. Gloria al Señor. Es que el Señor no nos salvó, ni nos rescató, ni nos perdonó, y nos dio ropas limpias y anillos y calzado, dice el Señor. Prolijito estábamos. ¿Sí? Mire. Prolijito. Así el Señor nos quiere. Así nos dejó. Y eso quiere que el Señor en este tiempo que le sirvamos de todo corazón.
Yo me iba a jugar a la pelota, me iba a jugar al ping-pong. No hay nada malo. Lo que pasa es que el Señor ya me salvó. El Señor me perdonó. El Señor está conmigo, está en mi casa. El Señor está en mi casa. Por eso le sirvo, por eso lo alabamos. Gloria al Rey. Quiero terminar con un versículo, porque la realidad de todo esto, cuando digo no perdamos el tiempo, es justamente que le sirvamos al Señor. Estamos en una temporada tremenda, maravillosa, gloriosa. Son cosas del reino, son cosas del cielo. No es casualidad nada, hay un propósito en la casa. De hacerle la casa al Señor. Mire, yo vengo desde Betania, hace muchos años que estoy en la casa. Y si de algo sé, es que el Señor siempre fue delante de nosotros. Y fue abriendo el camino. Fue poniendo personas, fue quitando personas. Recursos sobrenaturales dio el Señor. Ese es mi rey. Amén. Y quiero compartir un versículo. Se encuentra ahí en primera de Marcos 29. Marcos 29. 1:29. Amén. (29 al 31). Y dice así. A salir de la sinagoga, Jesús está hablando, ¿no? A salir de la sinagoga, vinieron a la casa de Simón y Andrés, con Jacob y con Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Y enseguida le hablaron a ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente dejó la fiebre. ¿Y qué dice? Y ella le servía. Escúchame, el Señor te sacó más de una fiebre. El Señor te sacó más de un dolor. Y ella dice que le servía. Y acá está el punto y la clave de tener una victoria tremenda en la iglesia. De que le sirvamos al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Así que dale un aplauso al Rey. Porque Él te hizo libre, Él te perdonó. Él te sacó de la parálisis espiritual que estábamos por mucho tiempo. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado. Pues lo que quería compartir era esto. Que estaba en mi corazón. Y le doy gracias al Rey. A pesar de que tengo vergüenza. Me cuesta hablar un poco. Pero no me puedo callar lo que hizo el Señor conmigo. Y esa es la obligación que tenemos como hermanos de la iglesia y predicar la palabra del Señor para aquel que necesita. Así que lo invito a que se ponga de pie y los chicos van a adorar al Señor. Amén. Gracias, Edward. Una bendición. ¿Sabe? Cuando Dios se acerca a nuestras vidas, se acerca a un lugar en nuestras vidas, no podemos quedar de la misma manera. Él es el que hace que todo sea transformado en nosotros, pero lo hace siempre y cuando estemos dispuestos. Decía Eduardo que se iba al Señor, pero seguía con su lecho. Y quizás hoy vos te identificaste con esta palabra. A veces cargamos ese lecho y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque es una costumbre. ¿Vieron las mamás cuando le llevan las mochilas a los niños a la escuela, no? La mamá está acostumbrada, pero el niño no se acostumbra a llevar su mochila, ¿no? Porque está la mamá. Y la mamá está, o el papá está dispuesto. El Señor en esta noche nos dice: entregame tu lecho, tu mochila, todas aquellas cosas que no sirven, porque yo ya te libré. Te libré.
Deja que el Señor te sane, deja que el Señor siga haciendo esa moldura, ¿no? Como el barro en las manos del artesano, esa figura, ese vaso que Él quiere llenarlo de su presencia. ¿Para qué? Para que su gloria sea vista. Imagínense hoy la familia, la gente, ¿no?, que lo vio a Eduardo en aquel tiempo. Imagínese usted, mi familia, las personas que me vieron en aquel tiempo cuando no tenía a Cristo. Imagínese usted esa gente que lo vio cuando no tenía a Cristo en el corazón. Pero el Señor pasó y usted estuvo dispuesto, como yo, como Eduardo. Y a pesar de que el camino del cristiano es un proceso, pero lo que es importante es permanecer y dejar que el Señor trate con nosotros. Y que prontamente podamos sanar, ser liberados, sanarnos y servirle como Él se merece. Pero pastora, yo quiero predicar. Bueno, hay que indagar, hay que buscar. Eduardo decía, busqué. Claro, busqué. Porque ¿cómo vamos a hablar algo que no sabemos o no entendemos? Entonces, hay una inversión que hay que hacer. Primero, estar dispuestos a que el Señor pase y nos toque. Dispuestos a que el Señor nos saque ese lecho, o mejor dicho, nosotros darle ese lecho. Que saque todo lo que tenga que sacar, para que cada uno de nosotros podamos ser ese vaso, ese instrumento en las manos de Dios, en la cual Él se va a glorificar. Porque todo es por Él, para Él. Nosotros simplemente somos herramientas. Amén. Así que le damos gracias al Señor. En esta noche yo te invito a todos los que quieren tomarle la mano al Señor, aquellos que han reconocido que la palabra fue para mí, para nosotros, aquellos que dicen, bueno, esto ya lo tengo hace mucho, no lo quiero más, se lo voy a entregar al Señor. El Señor está aquí. Podés venir corriendo y decirle, Señor, te entrego todas aquellas cosas que me estaban deteniendo, todo lo que no permitía que yo te sirviera con alegría, con gozo, en liberalidad. En esta noche, Señor, nos acercamos a ti confiadamente. Decirle conmigo, Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es la luz para nuestras vidas. Señor, ¿qué sería de nosotros sin tu presencia? Gracias porque nos alcanzaste y nos das la oportunidad todos los días de poder ser transformados y ser usados por ti para tu gloria y para tu honra. Te adoramos en esta noche. El altar está abierto a todos aquellos que quieran un poquito más de su presencia, todos aquellos que quieran venir y entregarle el lecho, las cosas que estaban en tu espalda y que te pesaban en esta noche. El Señor se las va a llevar. Decirle en esta noche, hasta acá, hasta aquí cargué con esto, no lo quiero más, no lo quiero más, porque el Señor ya me hizo libre. Amén. Vamos a adorarle y el que quiera puede venir aquí adelante. Dios te bendiga. Algo grande va a pasar. Se activa lo sobrenatural. Se siente tu gloria en este
bueno, hemos compartido una reunión poderosa hoy día sábado, pero gracias a Dios mañana nos volvemos a encontrar. Recordá que tenemos reunión 10:30 de la mañana acá en Cosquín 4877, y si a la mañana tenés planes, bueno, te esperamos por la tarde, 19:30 horas, acá todos juntos para alabar y adorar a nuestro Dios. Cosquín 4877, acá en el Shaddai. Te esperamos los pastores Héctor y Graciela Picuar y todos los hijos de la casa. Sos bienvenido. Buenas noches, buen comienzo de domingo.